Muchas personas me preguntan sobre el genio de la pintura y sobre el talento, y claro que tengo la respuesta. Presta mucha atención antes que las conspiraciones vean este video y lo eliminen, porque he sabido lo que las conspiraciones quieren, que es no dominar económicamente el mundo, sino que eso es una tapadera para ocultar su verdadero y maléfico fin, lograr que vos no seas un genio de la pintura. Primero hay que recurrir al talento, porque por más que digan lo contrario, el talento existe. Y no es que te falta estudio, no es que sos un incomprendido y que el mundo todavía no notó que sos el mejor y que deberían reconocerte y pagarte por ello aunque no hagas nada. ¿Querés recurrir al genio de la pintura? Vale, toma tus pinturas, una franela, un trapo o un calzón, que es imperativo que esté limpio, y seguí mis pasos. Hay que asegurarte que nadie esté viendo, que tengas algo de secretismo íntimo de la soledad. Tomar un tubo de pintura, marca Rembrandt, que evidentemente no puede ser otra, y frotarlo con el trapo, suave aunque insistentemente, con la fe poética de Samuel Coleridge. Oh, Samuel Coleridge, invoco tu fe poética. Luego, si es luna llena, abrir suavemente la tapa, suavemente la tapa. Ahora no va a funcionar, evidentemente, porque estoy grabando y es genio, no es estúpido. Pero hay que cumplir todos sus pasos como corresponde, ¿no es cierto? Una vez que aparezca el genio de la pintura, puedes pedirle 3 deseos. Hay otras posibilidades, como la de tomar un tubo de pintura Van Gogh e invocar al genio del impresionismo. Sin embargo, es vital que estas pinturas sean de la marca Royal Talents, que significa talento real. Ya veo a lo lejos la polvareda que anuncia tu pensamiento venir diciendo, ¿qué pasa con las otras marcas? Y te pregunto respondiendo, ¿por qué Newton fue un físico? ¿Por qué Windsor se refiere apenas a un palacio de Inglaterra o Eduardo VII? Bueno, puede que sean un poquito importantes, lo admito. Incluso podrían haber sido genios, pero no son de la marca Talents. Entonces, es evidente que su genio no tenía talento real para la pintura. Por eso frotar un tubo de Winsor Newton no te conducirá a ser un genio de la pintura, sino más bien un genio de la física o un genio de los castillos ingleses que vendría a ser un fantasma. También podrías dejar de frotarte y ponerte a estudiar, a leer, a cultivar tu espíritu, tu inteligencia y a no ser abelina. Y también podrías dedicarte a amar el arte, como si realmente te gustara.